Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos siguen en este ciclo de conversaciones. Acá con mi colega counselor Sandra Esproviero, counselor y coach, vamos a estar compartiendo en el día de hoy la importancia de leer nuestras emociones. ¿Y por qué se les ocurre que es importante leer nuestras emociones? Hablamos mucho de, bueno, gestionamos las emociones, reconocemos las emociones, validamos las emociones, pero realmente, ¿de dónde partimos? ¿Sí? Y se preguntaron a veces qué son las emociones. Definiciones hay cientos de miles, ¿no es cierto? Para lo que es una emoción, ¿sí? Y convengamos que las emociones son señales internas, ¿no es cierto?, que nos informan sobre determinadas necesidades que tenemos, sobre determinados deseos, todo lo que hay dentro nuestro, señales, ¿sí? De si vamos por buen camino, si vamos por mal camino, y en esto que les decía de necesidades. Necesidades de, por ejemplo, em, tengo que ir por un determinado objetivo y no me animo porque tengo miedo o no me animo porque estoy inseguro, ¿no es cierto? Entonces, esas necesidades, ¿sí? Que son señales internas que nosotros decimos, son estas emociones, por ejemplo, como el miedo que acabamos de mencionar. Es una señal. ¿Y una señal por qué? ¿Sí? Y bueno, esto de la importancia de leer nuestras emociones, se trata de esto, de por ahí descubrir por qué nos pasa esto. Nos detenemos a leer un momento nuestras emociones y pueda que tengamos algo resuelto. Obviamente que no es tan fácil esto de leer las emociones. Pero bueno, sí se puede, es todo un proceso, como siempre decimos, ir con calma, aprendiendo a escucharnos, a conocernos, ¿no es cierto? De esto vamos a estar hablando hoy con Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Y bueno, otra nueva oportunidad de brindar todo aquello que nos haga sentir mejor, ¿no? De alcanzar un bienestar Totalmente. integral. Así que el tema de hoy, como todos que están relacionados, pero hoy específicamente las emociones que nos atraviesan en todo momento, ¿no? Cómo poder Ujú. comprenderlas y entender por Totalmente. qué nos atraviesan tanto. Así Así que en es. eso estamos hoy. Exactamente. Y bueno, y en este ciclo venimos hablando en cada encuentro, en cada conversación, de las emociones. Y como bien dijimos al principio, obviamente que es un tema totalmente amplio que se puede leer y entender desde distintas miradas, ¿no es cierto? Y hoy nos pusimos de acuerdo con Sandra en esto precisamente de leer nuestras emociones. ¿Y de dónde partimos con esto de leer nuestras emociones? Y bueno, personalmente coincido, creo que coincidimos con Sandra, ¿no? Que partimos de las experiencias vividas. Por eso hablamos cómo nos influye el pasado, ¿sí? Todo lo que nos pasó, las experiencias vividas, ¿sí? Cómo van moldeando nuestras emociones actuales. Pero alguna vez Exacto. se preguntaron si estas emociones actuales, estas que sienten ahora, estas que sentimos ahora, realmente corresponden a una situación que estamos viviendo en este momento o realmente corresponde a una situación del pasado. ¿Sí? Es una pregunta que deberíamos hacernos como para ir analizando. Pero obviamente, por qué nos pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué no podemos identificar? ¿Por qué nos cuesta? Ustedes saben que es una seguidilla, es una repetición. Si en la infancia nos pasó tal, ¿sí? Esas situaciones repetitivas que se conocen como patrones emocionales repetitivos,
vamos a llegar a adultos y obviamente que esas situaciones, esos procesos, esos patrones, los vamos a seguir repitiendo. Y sería, perdón, sería interesante por ahí desarrollar recursos para trabajar estos patrones repetitivos. Bien, estos patrones repetitivos son, ¿qué son? ¿Sí? Son patrones de pensamientos, ¿sí? De recuerdos, de sentimientos que en algún momento quedaron, ¿sí? En nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ¿sí? Obviamente que tienen que ver con emociones no resueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Es un círculo que se va repitiendo constantemente. ¿Y por qué lo repetimos? Nuestro cerebro es muy cómodo, ¿sí? Entonces, el cerebro en su zona de confort le es más fácil ante una determinada situación que nos limita, ¿sí? Sacar directamente lo que repetimos constantemente, ¿sí? Bueno, un día iba por una calle cuando era chica y un perro me mordió. Paso seguido por esa calle y ¿qué hago? Sensación, emoción de miedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Cruzo la vereda, doy vuelta a manzana, a cualquier cosa menos pasar por esa cuadra, ¿sí? Y pasado el tiempo, me pasa lo mismo. No sigo por esa vereda. ¿Qué hago? Vuelvo a tomar el camino más largo. ¿Y por qué? Porque en algún momento pasé por esa situación, no la resolví, no la evalué y sigo repitiendo lo mismo. Llego adulto, ¿sí? Y no me pregunto, ¿por qué me desvío tanto? ¿Por qué pierdo más tiempo para llegar a un punto X, ¿sí? Y no hago el camino directo. Este es un patrón repetitivo. Me pasó en la infancia y lo sigo repitiendo, repitiendo año tras año. Llego adulto y esa situación me influye, me molesta, pero con la ayuda del cerebro, obviamente. Dijimos que el cerebro está en su zona de confort y obviamente que me va a sacar esa situación. Es más fácil, ¿sí? Sacar ese dato y no decirme, bueno, fíjate por qué te pasó, trata de resolverlo. No, no, no. Lo más fácil. Hagamos la cómoda, te dice el cerebro. Entonces, esto de los patrones repetitivos son limitantes, ¿sí? ¿Y por qué? Son respuestas aprendidas, ¿sí? Pero no solamente tienen que ver con esto de me limito por este motivo, este ejemplo, ¿no es cierto? Porque acá qué influye también. Acá influyen las cuestiones heredadas, las pérdidas o los duelos que nunca los afrontamos, no los resolvimos, las situaciones de desvalorización, las situaciones de sufrimiento, todo lo que tiene que ver con lo que en algún momento sí nos hizo ruido, nos hizo mal y que nosotros lo traemos permanentemente a nuestro cerebro. Por eso es importante saber identificarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para identificarlos? Por ahí desarrollar una conciencia más plena, más consciente y tratar de ver, ¿sí? El por qué. ¿Y por qué no dejamos el pasado de lado? ¿Porque es más cómodo o por qué? La gran duda, ¿no es cierto? Una vez que identificamos qué es lo que desencadenó esta situación de limitación, porque siempre tenemos ahí, nos frenamos por algo, el límite que a veces nos ponemos nosotros mismos, no que nos ponen desde afuera, ¿no es cierto? Analizamos esos pensamientos o las situaciones que activan la conducta repetitiva, esto que venimos repitiendo permanentemente. Y bueno, tenemos que tratar de reemplazar esos viejos hábitos, ¿sí? Por una respuesta más saludable para nosotros. Pero el problema está en que nos tenemos que escuchar, ¿no?
Y escucharnos, ¿qué implica el escucharnos? Implica aceptar lo que nos pasó. Y por eso siempre volvemos a dar el ejemplo de las emociones, cómo trabajarlas, ¿sí? Reconociéndolas, aceptándolas, ¿sí? Gestionándolas, ¿sí? Una vez que lo gestionamos, lo aceptamos, aceptamos la situación. Siempre es el mismo procedimiento. Sé que cuesta, pero se puede. Lo importante es tratar de identificar esa emoción que nos está llevando a siempre recurrir a estos patrones repetitivos. No sé qué pensás vos, Sam. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto que decís vos, cómo quedar anclado en un suceso que nos pasó, y este claro ejemplo que pusiste de, de cruzar la calle porque al ver un perro evocamos eso que nos pasó, ¿y qué hacemos? Vamos a esta conducta de, ¿cómo decir? Evito. Entonces, toda situación que nos genere miedo, sea similar o no, tratamos de evitarla. ¿Y qué hacemos? Como bien, tomando tu ejemplo, tomamos el camino más largo, aunque nos perjudique. Entonces nos quedamos con esa sensación, con ese suceso, y no lo trabajamos, o sea, borrar no se puede borrar. Lo que no es aconsejable es quedarnos en esa zona de confort que nos brinda el cerebro y que nosotros, conociéndonos, podemos desafiar. Podemos desafiar a la mente, porque en realidad es la mente la que nos juega una mala pasada, el recuerdo que quedó guardado en nuestro inconsciente y que actuamos en automático. Esto me da miedo, lo evito. Y no analizamos que tal vez quedándonos haciendo foco en ese miedo, tomamos decisiones que son más perjudiciales que benéficas. Ujú. Totalmente. Es así, vos hablas de emociones y no podemos separar, aunque es la idea, mente con emoción. La emoción surge, a veces nosotros no podemos elegir lo que sentimos, Y esto pero que sí decimos podemos, siempre, que no vienen a molestarnos las emociones, no, sino nos dan que vienen. información. Exacto, Exactamente, exacto. exactamente. Vienen a darnos una información o mostrarnos algo que nosotros necesitamos resolver en un determinado momento de nuestra vida. Por eso también lo traigo permanentemente, pero va a haber un momento en nuestra vida que ya tenemos que eh, dejar pasar eso, ¿no es cierto? Entonces ahí aprovechar el momento y decir, esto me está mostrando algo, tengo que hacer un pequeño cambio en mi vida para que esto deje de repetirse y de molestarme, ¿no es cierto? Y bueno, esa mochila emocional que llevamos cargada de todo esto que decíamos de mandatos familiares, de pérdidas o duelos que no nunca resolvimos, situaciones que no nunca perdonamos, ¿sí? Esto de situaciones de rechazo, de desvalorización, esa mochila se va cargando con todas esas limitaciones y obviamente, ¿sí? Va a afectar permanentemente nuestro presente. ¿Y qué hacemos para, digamos, estar en una situación un poco más cómoda? Obviamente, como dijimos al principio, esto es un proceso, nos va a costar asimilarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el coaching ontológico, como siempre decimos, trabajamos con las preguntas poderosas, ¿sí? Y una forma es esta, el escucharnos para poder leer nuestras emociones. ¿Y qué hacemos? Nos preguntamos, ¿no es cierto? Es una forma de lectura básica, simple. Escribimos y nos preguntamos, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Sí? En el momento en que estoy padeciendo una circunstancia que se viene repitiendo permanentemente.
¿qué siento realmente? ¿Sí? ¿Qué necesita esa emoción o ese sentimiento? ¿Necesita ser recordado? ¿Necesita ser enterrado? ¿Necesita decirme algo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Sí? Eh, ¿Cuándo sentí algo parecido? ¿Fue hace poco que me está afectando esto en mi mundo de adulta? ¿O realmente pasó allá lejos y hace tiempo en mi infancia? ¿No es cierto? Y responder todas esas preguntas para ver cómo realmente podemos hacer para resolver todo esto, ¿no es cierto? Estas reacciones, por ejemplo, preguntarnos también, ¿no? Si estas reacciones, si realmente viene de una experiencia pasada y me afecta, pero me afecta ¿de qué manera? Al punto de limitarme o me afecta de una manera pasajera. Entonces ahí ya veo cómo lo resuelvo. Pero es importante hacer esta lectura, ¿sí? Porque lectura no es solamente leo un artículo, un documento por medio de los ojos. Hay otras maneras de leer situaciones. Y haciéndonos las preguntas y escribiendo es una manera de leer también esto de cómo leer, digamos, nuestras emociones, cómo leerlas, cómo reconocerlas, ¿no es cierto? Y bueno, esto nos va a ayudar a transformar las emociones en lugar de reprimirlas como lo veníamos haciendo. Porque esto de patrón repetitivo, ¿sí? ¿Por qué pasa? Porque no logramos transformar la emoción. Por eso repetimos permanentemente, ¿sí? La llevamos en la mochila, no logramos dejarla de lado. Así es que bueno, salgamos del piloto automático, ¿sí? Y seamos conscientes de esto que nos pesa en la mochilita. Es así, tal cual, totalmente. Como la mente, ¿no? Porque como bien dije hace unos minutitos, la mente y las emociones están profundamente conectadas, ¿no? O sea, las emociones nos muestran lo que sentimos Ujú. y la, la mente es la que interpreta, ¿no? Exacto. La que nos muestra o nos dice por qué sentimos lo que sentimos. Ahora, acá está donde tenemos que tener esa cautela de ver cómo interpretamos eso que sentimos. Está claro que en una situación, vos pusiste un claro ejemplo del miedo, vamos a poner un claro ejemplo más simple, algo que tenga que ver con la alegría, ¿no? Estamos en un festejo, recibimos una buena noticia, sin duda eso nos va a alegrar, o sea, no tenemos nada que interpretar. Ahora, cuando interpretamos y actuamos en piloto automático con la ayuda de la comodidad que nos da la mente. Cuando ocurre un suceso que nos remite a eso que nos dejó marcados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que reinterpretar y resignificar por qué el miedo, que en realidad nos tiende a cuidar, o mejor dicho, darle el significado de cuidado, de protección, no se transforme en un límite o en un juicio. Es ahí, cuando le damos lugar a la mente para interpretar, eh, es muy, muy delicado y es muy fino, ¿no? Entonces tenemos que darle lugar a la mente y transformarla en nuestra aliada. Es decir, que no nos juegue la mala pasada de quedarnos, no, es miedo y listo, ya está, ya sé que es miedo. No, tenemos que resolver el miedo, tenemos que desmenuzar el origen de ese miedo, que tal vez quedó ahí en el recuerdo, que solamente relacionamos con una nueva situación, similar o no. Acá lo que cuenta es la emoción del miedo. Entonces, como bien decís, eh, animarnos a desempolvar, dicho de una manera coloquial, todo aquello que nos nubla y que nos impide tener
o alcanzar objetivos que nos van a hacer bien, que tienen que ver con nuestro bienestar. Ahora, lo ideal y lo que se puede obtener a través de un proceso es que tanto la mente como las emociones estén en equilibrio. ¿Para qué? Para que mediante esta sabiduría que obtenemos, lleguemos a utilizarlas de manera benéfica, ¿sí? De decir, bueno, están en equilibrio y podemos desarrollar mejor claridad, tomar decisiones más conscientes y que no siempre nos boicotee, porque pasa esto. Sabemos que todo Exacto. aquello que nos limita o lo que representa un juicio nos va a limitar indefectiblemente. Ujú. Y tener claro eso, o sea, que todo depende de nosotros, o sea, lo que pasó tal vez no dependió de nosotros. Ahora, el modificarlo, el transformarlo, sí depende de nosotros. No quedarnos con decir, bueno, eso ya pasó y me lastimó, o eso ya pasó, me dio alegría, no voy a volver a tener una alegría. No, sacar el automático del no que tiene la mente, del no para lo negativo, obviamente. Entonces, es muy importante, como bien decías, a más allá de nombrarlas, de validarlas, antes de validarlas, interpretar bien el significado. Eso es muy importante, o sea, no dejarla rotulada con que es miedo o alegría, no, hay como un matiz o varios matices para poder comprender y poder cambiar el significado que dimos en ese momento. Pero somos los únicos que tenemos eh, la autoridad ante nosotros mismos y también eh, ayudar a la mente a que sea una interpretación constructiva y no destructiva como generalmente suele pasar. Eh, ¿Parece fácil? No, claramente que no es fácil. Como dije hace un momento, no siempre podemos elegir lo que sentimos, pero sí qué hacer con eso que sentimos. Claro, claro. Ese es el La voz proceso, interior. La voz la voz interior, interior. porque la voz interior Exactamente. nos es bastante traicionera, juzga Exacto, mucho, ¿no es exacto, cierto? Entonces, ver, a ver, ¿qué nos dice realmente? Por ahí no exacto. fue, puede ser que cuando tuvimos un suceso, cuando éramos chicos, lo podemos nombrar como un miedo, pero pasado el tiempo, por ahí ya le podemos dar otro significado. Por ahí no fue miedo, por ahí fue una cuestión de seguridad o de inseguridad. No lo sabemos, ¿sí? Y como vos bien decías, hay distintos matices, entonces interpretar realmente cómo fue, qué fue, por eso esto que les decía de cómo las preguntas poderosas, ¿no? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué es lo que siento ahora? ¿Cómo lo sentí? ¿Dónde lo sentí? ¿En qué momento? ¿Cuándo me pasa ahora? Todas esas preguntas, ¿sí? Van a ayudar a que podamos ponerle mejor un nombre a eso que nos está limitando, ¿sí? Sea una Exacto. emoción, un sentimiento, una sensación. Y bueno, para poder seguir adelante y lograr nuestras metas, porque si no, esto nos va a tener ahí estancados y no lo vamos a resolver nunca si no nos detenemos a escucharnos y a leer la interpretación que estamos haciendo de determinada situación que consideramos problemática y que probablemente la Exacto. traigamos del pasado, ¿no? Y esto que decís vos, ¿por qué es importante leer nuestras emociones? ¿Por qué leer? Leer para comprender, no para juzgar ni para limitar, Exacto, para exacto. comprender. Una vez que nosotros comprendemos esa emoción, ese sentir, vamos a convertirnos en protagonistas de nuestra vida. Salimos del espectador, como bien decimos en coach, en los procesos de coaching, salimos del espectador y nos transformamos en protagonistas de nuestra vida en general, porque esto es algo que hacemos cotidianamente.
claro, y fluctuamos totalmente. de sensaciones y de emociones de una manera que no nos podemos poner a detener y decir, ay, ¿qué estoy sintiendo ahora? No, no, la emoción surge, sea cual sea el suceso, surge, no la podemos detener, pero sí es importante no quedarnos anclados en ese sentir. Exactamente. Es como anclarse en el pasado, ¿no? Exacto, Es exacto, como quedarse anclado en exacto. el pasado de pronto. Así Si es bien el que, pasado forma, si bien todos tenemos pasado y el pasado nos permitió construir el presente, bueno, ver en este presente qué pasó con ese suceso para no llevarlo al futuro, que también es incierto el futuro, pero ¿para qué vamos obviamente. a estar sumando malestar a una situación que podemos revertir? No vamos a cambiar lo que pasó, pero sí podemos rescatar esa sensación que nos impide llegar a ese equilibrio entre mente y emociones. Y llegar, como siempre decimos, a un bienestar integral, ¿no es cierto? Y de salud Exacto, emocional. Bien. exacto. Bueno, les quiero compartir ahora un poema que un poeta y filósofo sufí escribió allá por el año 1200, ¿sí? Respecto de las emociones. Y el poema se llama La casa de huéspedes. Y dice lo siguiente. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una mezquindad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si son una multitud de lamentos que desvalija violentamente tu casa. Aún así, trata a cada huésped honorablemente, pues puede estar creándote espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en tu puerta con una sonrisa e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Ese es el poema de Rumi que se llama La casa de huéspedes, ¿no es cierto? Y bueno, abrámosle la puerta, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos somos la casa de los huéspedes de todas estas emociones. Y como Sandra decía, sean positivas, las emociones, sean negativas, abrámosles la puerta, permitamos, ¿sí? Trabajar con ellas, trabajarnos nosotros con ellas, enfrentarlas, compartir con ellas y finalmente preguntarles para qué vinieron a mi casa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vinieron a hacerme saber? ¿Qué noticias me traen? ¿Sí? Bien, Clarísimo, aparte es bellísimo porque es muy claro el mensaje que deja, es una explicación muy, muy clara de lo que somos y de lo que hacemos con lo que exactamente. somos y lo que sentimos, ¿no? Ujú. Es así. Así es, Tratemos de hacerlo lo más simple posible. ¿Es difícil? Sí, muchas veces es difícil, pero bueno, hay que tenernos y tener paciencia en general para llegar y abordar un proceso de sanación, ¿no? Esas cosas que necesitamos totalmente. sanar, esas cosas que necesitamos despedir de nuestro pasado. Exacto. Liberar la mochila. Exacto, liberar la mochila, tal cual, es así, es así. ¿Se Eso puede? es. Sí, se puede, Se se puede, puede. obviamente. Bueno, hasta acá Así que, llegamos. ujú, Gracias a todos por estar. Gracias, San, por compartir otra de las un conversaciones placer. que transforman, ¿no es cierto? Así es que les recordamos que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Y los esperamos como todos los martes a partir de las 18 horas con otros temas para compartir que siempre van a tener que ver con esto del bienestar integral.
Así es que muchas gracias por estar, gracias Sam, y nos vemos Gracias a vos. en el próximo encuentro. Chau, chau, Así es. Adiós. chau, chau.